Bueno, aquí estamos nuevamente contentos y agradecidos con el Señor en este tu lindo programa, La Iglesia en Estudio. Y le damos gracias al Señor porque pues tengo mi compañía que Dios me ha dado, ¿verdad? Tanto en mi hogar, en mi vida, pero también en este caminar con Cristo. Glenda, mi esposa, gracias por estar con nosotros acá, ¿verdad? Gracias por compartir esta lección de este día. Y pues quisiéramos en este día también, Glenda, que tú invites a los hermanos que nos ven por diferentes plataformas. Claro que sí, con gusto, ¿verdad? Un placer estar aquí nuevamente. Gracias al Señor por la oportunidad. Y los invitamos siempre a que nos sigan, ¿verdad? El Evangelio Eterno en Facebook y en YouTube también, donde se estará pasando, ¿verdad? La escuela sabática y toda la programación del canal de este ministerio. Así Y, que ahí pueden encontrarnos. y sabes también que no solo es Facebook y YouTube, No, sino que tenemos nuestros canales también que están en línea libre, o sea, no necesitan pagar para verlo, están de forma libre. También tenemos un satélite que lleva a muchos lugares. Mira, por acá tengo una hojita, aquí me la van a pasar ahorita. En esta hojita, por ejemplo, nosotros acá en Los Ángeles tenemos el canal 44.8, un canal que está libre para que todas las personas puedan sintonizarnos y conectarnos. En Phoenix también tenemos el canal 41.7 que transmite también la escuela sabática y todo lo que el ministerio del Evangelio Eterno lleva a los corazones durante todo el día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Pero así también en El es. Paso, Texas, hay un canal, el 65.4, que también está llevando el mensaje y están pasando en vivo también este programa de la Iglesia en Estudio. Y también tenemos el satélite, el Galaxy 19, que transmite casi llega hasta Venezuela, hasta aquella Wow. zona, y ya casi estamos cubriendo prácticamente todo el planeta, podríamos decir, por medio de las plataformas. Gracias Así a que Dios. una bendición a todos los que nos ven, gracias por estar con nosotros y vamos a ir de lleno a la lección porque el tiempo es corto, vamos a ir a esa linda lección que vamos a compartir este día, martes ya, ¿verdad? Martes Estamos ya. llegando a un día martes. ¿Cómo se llama la lección de este día, Glenda? Hoy se titula Aprendiendo del pasado. Aprendiendo del pasado. ¿Qué podemos aprender, verdad? De lo que Dios nos ha dado, de lo que se vivió en el pasado. Así que ese va a ser el estudio de este día y vamos a ir a una oración primeramente. Así Amén. que los que nos ven, acompáñennos. Amante Padre Celestial, en esta hora, Señor, nuevamente te damos las gracias por tu amor, paciencia, misericordia y por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que nos aclara cada día más y descubre en nuestra mente y nuestro corazón las maravillas de tu carácter. Padre amado, en este momento dirígenos a todo lo que nos ven, Señor, y a nosotros también, a poder escuchar tu voz, Señor, y llevarla de una manera clara lo que tú quieres decir a tu pueblo Amén. hoy. Así que Padre, gracias porque lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Glenda. Bueno, estamos de lleno en la lección de este día. Qué bonito, ¿verdad? Aprendiendo del pasado. O sea, como nosotros, bueno, como seres humanos a veces es bueno, a veces retroceder y ver uno, ¿verdad? Qué errores, qué fallas ha Personalmente, tenido y cómo poder superar todo eso y aprender de aquellas lecciones, sí, ¿verdad? Pero hoy en la lección de este día Pablo dice que nosotros debemos de verificar todo lo que sucedió al pueblo de Israel en el pasado para que nosotros no caigamos en todo lo que ellos cayeron, porque cayeron en idolatría, en muchas cosas que pues las vamos a ver conforme a la lectura. Y tú nos dices qué sí. lectura vamos a leer. Vamos a leer Primera de Corintios 10 del 6 al 11. Ok, leemos entonces. Y dice así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y
perecieron por por el el destructor. destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué Qué bonito, interesante ¿verdad? toda esa lectura, ¿va? Porque es lo que hemos venido viendo en las lecciones anteriores, la semana Sí, pasada, la lección de la semana pasada y la lección de esta, que cómo Pablo une todas estas cosas para que nosotros nos alejemos de la forma de idolatría que está viviendo el mundo hoy en día, porque dice que estas cosas nos son dejadas como ejemplo para nosotros. para nosotros los que estamos viviendo en estos tiempos finales de la historia. Sí. Así que la lección aprendiendo del pasado, tú me dirías, ¿qué enseñanza nos podría dar esta lectura que nosotros, que tú acabas de leer prácticamente, esos mismos privilegios, ¿verdad? Que Sí, lo que teníamos. pasa es que a veces, como hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, por el conocimiento que tenemos, a veces nos sentimos seguros. Por ejemplo, el siguiente versículo, que es el 12, ahí mismo, en Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire Mire que que no no caiga. caiga, porque nos sentimos seguros solo con el conocimiento, pero se nos olvida que tenemos que llevar a la práctica todas estos consejos, estas cosas. Y a veces nos enfocamos en errores graves, ¿verdad? Decimos, como por ejemplo en el pueblo anterior que dice no forniquemos, eh, bebían y idolatraban, pero realmente acá muestra uno de los pecados que la iglesia a veces la ha tomado como normal, la ha normalizado. Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, ¿verdad? O a veces pecados como el chisme en la iglesia, ¿verdad? No, no se le toma la atención que debiera, porque no es, decimos nosotros, podríamos decir, no es un pecado escandalizador o grande, pero realmente el chisme es algo que destruye a la iglesia, nos desune como iglesia. Entonces, por eso dice, el que mire que esté firme, mire que no caiga, porque el enemigo es tan astuto de hacernos caer en cosas que nosotros minimizamos, que creemos que no es pecado, pero que sí. Y a veces las estamos practicando y ni nosotros mismos nos estamos dando cuenta. Entonces, tener ese cuidado y aprender, ¿verdad? Estudiar bien qué errores cometieron nuestros antepasados, ¿verdad? En las historias del Antiguo Testamento, porque la Biblia es un complemento. La Biblia no puedo decir solo voy a estudiar el Nuevo Testamento, porque si nos damos cuenta aquí mismo él nos refiere al Antiguo Testamento, Así porque es. estas cosas, dice, fueron dejados como ejemplo. O sea, estudiar los errores que cometieron ellos para nosotros no cometerlos, ¿verdad? Y no sentirnos fuertes de que, oh, yo no haría esas cosas, ¿verdad? Porque realmente nadie estamos exentos a caer en la mentira del enemigo. Claro que sí. Y qué importante, porque como tú decías, lo que pasa es que el pueblo de Israel en aquel tiempo, la verdad es que tuvo un comportamiento muy egoísta, y se sentían muy seguros. Sí, Malagradecidos. porque se sentían tan seguros porque Dios iba al frente. Y entonces se olvidaban de los principios, del carácter de Dios y no le prestaban atención a lo que Dios hacía, porque realmente a ese pueblo Dios le dio muchas pruebas, pruebas grandes, los había sacado con mano poderosa y aún así ellos murmuraban contra Pruebas Dios. de amor A que ellos veces, no valoraron y ajá, a vieron. veces ellos renegaban porque decían, y para esto nos has traído al desierto para que muramos. Sabes, el Señor incluso les dio maná del cielo, o sea, los atendió tan bonito, pero ellos aún renegaban, decían, ¿y solo esto vamos a comer? O sea, había un tipo de murmuración hacia Dios que era un sentir de mal agradecimiento, Sí, en esas personas que no se dieron cuenta porque cómo es que ellos iban cayendo en la idolatría, o sea, empezaron a ellos a murmurar. Y hay algo que tú dijiste, por ejemplo, los pecados que normalmente nosotros podamos visualizar. Por ejemplo, si alguien está teniendo algo con una persona y es casado, eso se ve grande. O una persona que tiene vicios, fuma, drogas o alcohol, lo identificamos son cosas rapidito. que rápido se pueden ver. Sí,
Pero en cuanto a la murmuración, ¿te imaginas? A veces nosotros ni cuenta nos damos que la palabra de Dios dice que Dios tiene un ángel anotador a nuestro lado, que Dios está escuchando lo que decimos, está observando lo que nosotros hacemos y pasamos por alto eso y apenas a veces a lo mejor estaremos estudiando y se nos olvida. En el instante ya estamos hablando del hermano, hablando de esto, sin poder llegar a esa comprensión del amor a Dios. Hay personas que fallamos, porque me echo a la cuenta, hay personas que fallamos, pero no porque fallemos Dios nos desecha. Al contrario, Dios, que es un Dios apasionado de querernos salvar a todos, Él trata de edificarnos, trata de ayudarnos. Por eso, todos esos privilegios que tuvo el pueblo antiguo, como Dios se les presentaba, hoy nosotros también los tenemos hoy en día, porque nosotros contamos con la palabra de Dios en nuestra mano, contamos con plataformas para poder llevar el evangelio y para poder aprender también nosotros mismos. Y el versículo que tú dijiste dice, 1 Corintios 10, 10. 12, Ujú. decía, ¿verdad? Pues el que piense estar firme, mire que no caiga. Así Y a es. veces aquellos que dicen estar más firmes y que se la saben todas, a veces caen en esa situación tan complicada en contra de Dios. Problemas de carácter. Por ejemplo, hacen divisiones en iglesias, Exacto. parten y se llevan grupos que los sigan a ellos porque allá está esto mal, allá hacen aquello mal, sin darse cuenta que eso no le agrada a Dios. Y cómo es, ¿verdad? Cómo el enemigo nos ciega. Y es Exacto, por el mismo ego del ser humano, porque sentimos que estamos bien. Y ese ego nos llega a cegar de una manera que es tan clara la palabra de Dios y las cosas están pasando y sucediendo y no podemos darnos cuenta que estamos envueltos en esas cosas, en esos así es. pecados. Eso es triste. Entonces, pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, la mente y poder darnos cuenta qué es pecado y si yo lo estoy cometiendo, porque también aquí hay un problema. No aprendemos del pasado porque siempre estamos viendo los errores de los demás y no nos enfocamos en nuestros errores. Y realmente la única persona que puede trabajar en uno mismo es uno mismo. O sea, yo no puedo cambiarte a ti, yo no puedo cambiar a nadie, ¿verdad? Sino que Dios es el único que nos Dios es el transforma. único que transforma, pero sí puedo trabajar en mis debilidades, en mis problemas internos con la ayuda del Señor, pero si yo soy consciente de esos errores. Claro, Pero muchas veces el orgullo del ser humano no nos deja ver, no nos deja vernos a nosotros mismos. porque a Y veces nos sentimos creemos, muy seguros. todos creemos que lo que hacemos está bien y que los demás están mal. Sí. Entonces, tristemente por eso no aprendemos las lecciones a ¿Cómo, veces. cómo podemos nosotros, digamos, para los hermanos que nos ven, cómo yo podría catalogar a una persona si en realidad está luchando y practicando en su vida llegar a tener el carácter de Cristo Jesús? ¿Cómo es que está tan allegada? Y claro, las personas, un cristiano regular rápido te va a decir, ah, sí, pastor, es que por sus frutos los conoceréis. Pero de labios, pues suena fácil, ¿verdad? Pero realmente estar llegando a esa práctica requiere de una entrega total al servicio de Dios, pero también al aprendizaje y al conocimiento de su palabra y tener una conexión con el cielo. Por eso nosotros a veces el estudio que tenemos acá se pasa tan rápido el tiempo porque es cortito, pero de igual manera, si nosotros continuáramos estudiando, por lo menos si estudiáramos la escuela sabática aquí en la iglesia en estudio, nosotros estamos tratando de ampliar un poquito más lo que Pablo dejó, porque él dijo, bueno, estas cosas están aquí en la Biblia y fueron dejadas para provecho de ustedes. Mire Como, todo aquel pueblo cómo murmuraba de Dios sin darse cuenta que Dios lo sostenía, que Dios lo guiaba, que Dios les daba vida, les daba alimento, agua, y aún así eran tan, sí, pero tan egoístas y tan, ¿cómo se dice la palabra? Tan desagradecidos. desagradecidos con Dios. Sí, Mira, por ejemplo, en los comentarios de la lección, en la educación, dice así, que qué importante debe de ser la Biblia para nosotros y ser coherentes
al practicar la voz del cielo. Dice, el tema central comprende el gran conflicto entre el bien y el mal y la obra de redención del cielo. Por ejemplo, ese estudio continuo y práctico que nosotros tenemos dice, no limitar la meditación de las escrituras a un solo lugar o momento, sino llevar la palabra de Dios siempre consigo y aprovechar cualquier oportunidad diaria para adquirir un pensamiento de la verdad divina. Así que donde quiera que nosotros escuchamos la voz del cielo, si estamos escuchando con esa espiritualidad, el mismo Espíritu Santo te va guiando. Otra de los errores, por decirlo así, del hecho de no aprender las lecciones, es que muchas personas tienen en su mente, ¿verdad? Tal vez algunos otros hermanos evangélicos piensan que algunas cosas de la Biblia nunca las vamos a comprender, Ajá, pero es ridículo pensar eso porque el Señor dejó la palabra de Dios para que la escudriñáramos, dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dejar algo que no seamos capaces de entender? así ¿Verdad? es. Entonces dice acá, todas las porciones de la Biblia, todas son inspiradas por Dios y provechosas. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como el Nuevo. Al estudiar el Antiguo Testamento, hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solo haya un desierto. Muchas veces leemos y no Así vemos es. esos manantiales de vida que están ahí. No, Por eso, o sea, Dios dice en su palabra que esta es una fuente de agua viva. Y si sí, nosotros tomamos de esa fuente, nosotros vamos a ser fuentes también, o sea, que estamos y cargando. Dios nos muestra tanto sus promesas, pero también nos muestra cómo caer en el pecado nos va a traer sufrimiento, dolor y quedamos a merced del enemigo. Sí, y fíjate que por eso todo lo que el pueblo hacía está, por ejemplo, si nosotros leemos Apocalipsis, dice aquí, bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1:3. Apocalipsis Mira cómo 1:3. dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía dice, y Así guardan es, las cosas en ellas escritas, porque dice Pablo que fueron dejadas para provecho nuestro, así dice, es. porque el tiempo está cerca, o sea, el tiempo de la venida del Señor está cerca y nosotros debemos de retirarnos de todas esas cosas, decimos nosotros chisme, ¿verdad? Pero sería de hablar mal de otras personas, de ver los defectos de otras personas, sino que poner el enfoque en nuestra vida, cómo nosotros realmente podemos crecer. Te lo estoy leyendo de notas de espíritu de profecía. Mira cómo dice, el libro de Apocalipsis junto con el de Daniel merece estudio especial, dice. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y presentar más claramente el evangelio que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. Así que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Así es. Imagínate todo lo que Dios nos ha dado. Te iba a decir, como te digo siempre, mi pajarita, pero te iba a decir cómo Dios nos ha dado tanta, pero tanta luz de poder comprender, pero también el problema es que no lo estamos practicando y debemos de practicarlo, debemos de aprender a confiar en Dios y aprender del pasado. Mira, si alguien vino y hace debates o algo, hay que orar por él. No hay que entrar en discusión porque es lo que le agrada al enemigo, sino que nosotros empezar a tener el carácter de Cristo, porque lo que es de Dios resplandece y lo que no es de Dios, el mal lo alcanza y se destruye. Así que hoy, Glenda, gracias por acompañarme. Sé que tienes más notas que vas a decir, Mucha más pero información. gracias por acompañarme. De verdad me he sentido privilegiado estar a tu lado. La verdad es que es la primera vez que tengo una escuela sabática con mi linda esposa que Dios me ha dado. La verdad es que en nuestro hogar, en nuestra casa también, así como nos ven, nosotros estamos estudiando porque ella colabora también como maestra de escuela sabática en las iglesias donde nosotros pastoreamos, la iglesia de Lancaster, la iglesia de Gisperia y anteriormente la iglesia de Rialto, donde estábamos. Ella pues nos colaboraba en esa área y nos sigue colaborando. Así que, Glenda, gracias por este día y despide a los hermanos y desearles
Ricas bendiciones donde quiera que estén. Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Por este día y pues seguiremos estudiando el resto que nos queda de semana. Aquí nos vemos. Que Dios me les bendiga y les guarde siempre. Amén. Gloria a Dios.